El texto yo no sabía que era francés y que realmente ha sido traducido al inglés ¿no? hace poco. La parte que a mí me corresponde trabajar es, como les decía, dinámica de las transiciones de fase, esto de la nucleación. Yo estoy grabando porque de todas maneras eso me sirve como parte de mi proyecto. Entonces, exacto, claro. Es parte, en realidad, este tema es súper importante para mi tema de tesis porque se está trabajando lo que son transformaciones de fase específicamente del acero, ¿no? Y nuevas conformaciones utilizando diferentes elementos para limpieza de los mismos. En realidad, es parte del proyecto. Entonces, yo escogí este tema porque me interesaba mucho. Como decía el profesor Bustamante, realmente tenía preparado hasta el punto 3, el punto 4 y el punto 5 son bien densos, entonces Claro. no sé si usted me permite 20 minutos, media hora, y según lo que me dé, yo ahí paro. No, termina los 3, pues, y los otros 2 lo haces en la siguiente. Ahora, si es demasiado largo el 4, lo haces el próximo sábado y así en la otra, ¿no? Sí, el que es más extenso es el punto 4. Ya, pues claro. Te puede, digamos, absorber una hora por lo menos, ¿no? Hasta más, sí, de repente. Ya. Cada uno pues tiene a ver su tema y ve, pues, ¿no? Ya. Entonces, voy para mejorar la... Ahí está, ya. Entonces, vamos a tratar entonces estos 3 primeros temas. Cuando nosotros hablamos de en la primera parte, que es el fenómeno de difusión, ¿qué cosa es la difusión? Porque este es parte del título, ¿no? Es el proceso en el cual el fluido se va a mezclar gradualmente con otro, pero debido a esas propiedades cinéticas. Nosotros sabemos que las propiedades cinéticas están relacionadas con la temperatura de los cuerpos, ¿no? Y esto va a constituir la demostración del movimiento aleatorio de los líquidos, de los gases. En general, nosotros si tenemos diferentes temperaturas, vamos a tener mayor movimiento, ¿no? A eso se refiere el fenómeno de difusión. Es decir, el movimiento de los átomos o las moléculas dentro de un líquido o un sólido. Y esta dinámica, lo que va a ser posible son las transiciones de fase, y a su vez también lo que este flujo de energía, lo que va a generar es la nucleación. Bueno, yo creo que los que tuvimos el tema pasado, el tópico pasado, ya me escucharon un poco Andrés, Jorge, Gisette, me escucharon un poco sobre la nucleación, ¿no? En general, vamos a conversar sobre la nucleación homogénea y vamos a ir avanzando hasta la nucleación heterogénea. En general, observamos que el fenómeno de difusión es un fenómeno que permite a un sistema físico alcanzar un estado de equilibrio a partir de un sistema o de un estado inicial de no equilibrio, y por lo tanto va a haber una difusión del calor entre las partes, es decir, va a haber una variación de temperatura de la alta a la baja temperatura, pero esto es un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo de conducción. Ahí nosotros tenemos una nucleación homogénea y una nucleación heterogénea, donde es súper importante el radio, la superficie. Bueno, entonces, ay, me dio la tos. Por lo tanto, hay difusión de calor entre las partes de alta y de baja temperatura del sólido. Las variaciones espaciales y temporales en la temperatura y densidad de las partículas en un sistema van a obedecer a ecuaciones que tienen la misma forma. La nucleación de una fase pura o en una fase que solamente tiene un solo constituyente es la denominada nucleación homogénea.
lo que implica una autodifusión, difusión de partículas idénticas. Si nosotros designamos el número de partículas n en función del radio y de la temperatura, nosotros podemos tener esta definición del flujo de átomos o moléculas que lo vamos a designar J. Es decir, es el número de partículas, cuántas partículas cruzan por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Por eso utilizamos el gradiente de concentración N, y entonces vamos a tener, esta es la primera ley de Fick para la difusión. Como les decía, N, en función del radio y de el tiempo, va a ser el número de partículas por unidad de volumen. Y D va a ser el coeficiente de difusión que vamos a estar discutiendo a lo largo de este acápite. El signo negativo explica el hecho de que el flujo D y el gradiente de concentración van a tener signos opuestos. Si la fase es pura, estamos hablando de un sistema homogéneo, el coeficiente es de autodifusión. Y entonces podemos también escribir la ecuación de la siguiente manera. La ecuación de la continuidad. Podríamos escribirlo de esta manera. Si nosotros queremos la ecuación general para la difusión, imagínense la difusión tridimensional, vamos a tener esta forma. Esta ecuación, la que tenemos aquí, que se tapa, es la segunda ley de difusión de Fick. Esa ecuación, la verdad es que no tiene solución, ¿no? Lo que podemos hacer para un sistema unidimensional se resuelve en función de X, ¿no? Y lo que hacemos es, lo trabajamos con la transformada de Fourier, donde este valor n es el número total de todas las partículas en un volumen infinito. Es paralelo al eje X y a la sección unitaria perpendicular a este. Todas las partículas están concentradas en X sub 0 para un tiempo cero. En X sub 0. El cuadrado medio de estas partículas de este sistema lo podríamos escribir de esta manera, ¿no? Y aquí lo que podríamos decir es que el coeficiente de difusión de partículas de radio R va a estar dado por la ley de Stokes-Einstein. Entonces, aquí tendríamos la forma general, ¿no? La forma general, no la puse, creo. 7. Aquí está. Disculpe. Este es el coeficiente de difusión de partículas con radio R, va a estar dado por esta forma, es la ley de Stokes-Einstein. Nosotros sabemos que el radio crítico de la partícula va a estar en relación a su diferencia de temperatura. Ahora, este radio y esta diferencia de temperaturas, en termodinámica hay vamos a decir, una línea muy tenue entre si la variación de temperatura se da o el radio se alcanza antes que llegue a la temperatura crítica o al radio crítico. Hay unas relaciones interesantes que se discuten a lo largo de esta unidad, ¿no? Por decir, este es el radio crítico de un núcleo de cobre, ¿no? Entonces, la variación de temperatura y cómo el radio crítico va a ser mayor, pero
cuando estamos hablando de una variación de temperatura más baja, tal vez. Mis vecinos, disculpen. Bueno, entonces, mis vecinos. Bueno, para un medio isotrópico, sí, ¿no? Para un medio isotrópico tridimensional, lo que podríamos generalizar es escribir la fórmula de esta manera. Ahora, el texto lo que hace en varios lados, coloca una fórmula, la demuestra, y después coloca algún cálculo, ¿no? Por decir, aquí habla del, si yo tengo un radio de 0,2 micras, y está disuelto a temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, van a encontrar el desplazamiento, después de 30 segundos, va a ser a 8 micras. Es decir, de 0,2 va a aumentar a 8 micras, este radio. Eso se denomina el movimiento browniano. ¿Ok? Entonces acá yo estoy poniendo la imagen o el GIF de mi tesis de maestría, que era cómo iba aumentando la partícula, ¿no? A través del tiempo. ¿Sí? De la ecuación 2,4, o sea, de esa ecuación se generaliza a la 2,7, porque dices NXT y en el otro está NRT, que es radio, ¿no? Sí, es que en realidad no se trabaja con las 3 dimensiones, solamente se está trabajando unidimensionalmente. Entonces, para un X o un radio de 0,2 micras, en 30 segundos, en un tiempo de 30 segundos, dice que va a crecer hasta 0,8, perdón, hasta 8 micras. Imagínate, un crecimiento enorme, ¿no? Esa nucleación va a ir aumentando en 30 segundos, gracias a esta fórmula. Un comentario, Marisela. Este 4pi aparece porque tú estás cambiando, ya, aquí, por ejemplo, es un sistema ya cartesiano. Acá lo estás pasando a un sistema que es esférico. Y entonces, como tú estás suponiendo que tu muestra es isotrópica, entonces sí, esto ya queda como 4pi. Porque cualquier dirección que le des va a tener el mismo comportamiento. Esférico, ¿no? Ajá, sí, por eso es que te sale acá 4pi. Ah, ya. Pero está bien su ecuación. No, es por cada... Le estás cambiando, pues. Este es cartesiano y este de acá es esférico. Pero ahí está cambiando el X por el R, arriba también, el RX menos X0. No. En un tiempo 0, X0. Ya, escucha escucha un ratito, María Luisa. Lo que dice Andrés es cierto. O sea, primero en esta ecuación se ha trabajado unidimensionalmente. Ahora, cuando se conversa y se trabaja de manera para un medio isotrópico, es decir, diciendo que se va a comportar de la misma manera, entonces ya como él bien dice, este que ya es unidimensional, se va a generalizar a uno esférico. Eso es lo que dices, Andrés, ¿no? Sí. Es que ahí porque por esta condición que dice isotrópico. Claro. No, además dice tridimensional. Y lo que era X y Z, ¿no es cierto? 3 variables, claro. Tú lo reduces a una nomás, que es la distancia. Claro, y de ahí ya se pone como claro, si... Porque en todas direcciones tienes la misma distribución. Entonces, claro, lo que era de 3 variables, lo reduces a una nomás. Por la condición las 3 están ahí, sino que son iguales. ¿Por qué? Tienes tú a la 1 medio y después tienes a las 3 medios. O sea, ya están las 3, X, Y, Z, R, y todo lo ha concentrado. Pues por eso dice, está a la 1 medio, claro, arriba sería menos 1 medio para X. Para Y, otro menos 1 medio sería 1, otro menos 1 medio sería menos 3 medios. Claro, ahí está. Claro.
Claro. Siempre y Muy cuando bien. pensando que es isotrópico, ¿no? Bueno, funciona para ese medio, pues. Siempre los modelos tienen que ser, los modelos en física comienzan pues con cosas bien comportadas, ¿no? Imagínate querer hacer un modelo con una cosa que es toda una mazamorra, eso no existe. Por ejemplo, tú cómo ves, mira el crecimiento, ¿no? Bien ordenado, así, ¿no es cierto? Ya, seguimos. Ese fue mi vecino, así que bueno, continuamos. Bueno, entonces, Sale para su cine. sí. Bueno, cuando hablamos ahorita vamos a ya pasar al punto 2, es muy rápido el primer punto. El segundo punto habla del coeficiente de difusión y energía de activación. La difusión de materia en general implica el movimiento de los átomos o moléculas dentro de un sólido o de un fluido. Este debe tener suficiente energía para mover partículas desde una posición de equilibrio y moverlas a otra vacancia, por ponerlo así. Entonces, la existencia de un sitio que esté vacío, una vacante, lo que va a facilitar la difusión de los sólidos. En un líquido, esta teoría de Frenkel, lo que va a basarse es en la existencia de estos agujeros en los líquidos, que lo que va a hacer es facilitar los movimientos dentro del líquido. La difusión requiere que las partículas crucen una barrera de energía potencial para que puedan moverse, o sea, salir de su punto de equilibrio y moverse, van a necesitar una energía, una energía potencial, ¿no? Importante. Sí. Pero va a otro punto de equilibrio. Sí. En general, nosotros vamos a hablar de la variación de la entalpía. Esta variación de la entalpía libre por partícula necesaria para cruzar este movimiento, para que puedan hacer este movimiento, ¿no? Para que puedan cruzar esa barrera de potencial. Ahora, nosotros lo que necesitamos siempre hablar es de probabilidades. La probabilidad de que la partícula tenga la suficiente energía para poder hacer este salto va a estar dado por esta forma, ¿ok? Donde ahí tenemos la entalpía, la variación de la entalpía libre, ¿no? Tenemos la ecuación de Boltzmann. Esto es lo que nosotros normalmente siempre hemos visto en termodinámica, ¿no? Esto puede ser escrito de esta manera. Esta es la probabilidad, entonces, de que se pueda dar este salto. Con respecto a estos elementos, nosotros vamos a ir conversando cada uno de estos elementos. Si nosotros hablamos de un sólido, ¿ok? Nosotros tenemos esta forma, ¿ok? Y si nosotros hablamos de un sólido, las partículas van a difundirse ocupando estos espacios vacíos presentes en el material. Es decir, si este de aquí, si este H sub L es la entalpía para la formación de las vacantes, la probabilidad de la existencia la probabilidad de que tengamos esta energía de potencial va a estar dada gracias a la función de Boltzmann, ¿ok? Y entonces, nosotros podemos escribir esta probabilidad de esta manera. Entonces, donde ahorita ya hemos cambiado, este es el P sub D, este P sub D va a estar asociado a este mecanismo de difusión. El texto dice, se puede interpretar como la frecuencia de saltos de una partícula de una posición
con respecto a otra. ¿Ok? Ahora, aquí está otra vez apareciendo, va a aparecer, entonces, bueno, está ahí. Estos saltos, en realidad, creo que me estoy yendo al mismo. Ahí va a aparecer ahora un coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión D es inversamente proporcional al tiempo de vida. Es decir, al tiempo en el cual va a estar residente en este espacio, en una posición de equilibrio, dice. Por tanto, D va a ser proporcional a esta frecuencia de saltos. ¿Okay? De una vacante a otra. ¿Andrés? Estoy vivo. Ya, sí. Okay. Y entonces, aquí hablan de diferentes elementos, pero sobre todo vamos haciendo la matemática alrededor para definir los términos que van a entrar dentro de la ecuación. Entonces, estamos hablando de la probabilidad de que salte a esta barrera de potencial. El D, me decían que es el tiempo de vida, ¿no? Que va a estar en una posición de equilibrio, o que va a estar en un tiempo de residencia, lo llaman. ¿Ok? También hablan ahí de un W, ¿no? Que en realidad es la energía, nosotros sabemos, trabajo, ¿no? Es la energía de activación asociada al mecanismo de difusión. Su valor está en función de el tipo de mecanismo, o sea, qué tipo de fase tiene. Ya. Una curiosidad, Marisela. ¿Ese delta que está ahí es variancia? Estos, los deltas que están acá, el delta H sub 0, delta L, ¿son variancia? Es una variación, sí. No, porque si pones esto, quiere decir que este es un mínimo. A eso Claro, me refería. exactamente. Dentro de la siguiente parte, lo que vamos a hacer es hallar los máximos y los mínimos. Entonces, Marisela, la idea es, sí, la idea es ahorita hacer como que la parte matemática y qué elementos va a entrar en la vamos a decir, en la formulación. Bueno, entonces, acá yo tengo una transición de fase, ¿no es cierto? O sea, a través del tiempo se van a ir formando a partir de los núcleos, van a ir formándose y vamos a decir, Están nucleando. Sí, se están nucleando, pero... Eso sería como una semilla, el primer cuadro. Exacto. Como el embrión Ya se está cristalizando. Exacto. Resulta que cuando vimos la sesión pasada y cuando el doctor Bustamante hablaba de la fase eutéctica, peritéctica, eutectoide, ¿no? Veíamos que habían fases o habían elementos en ese diagrama de fase donde veíamos que convivían la fase sólida y la fase líquida, ambas, ¿no? Y cómo, y tú preguntaste, ¿no? ¿Y qué sucede cuando llegamos al punto entre las líneas, ¿no? Andrés preguntaba. En ese punto, ¿no? O sea, en ese punto ya ahí recién estamos hablando de un cambio de fase total. En el intervalo, cuando hablábamos de las fases alfa, gamma más alfa, etcétera, etcétera, en realidad había un crecimiento, como lo llaman embrión, nucleación, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, pero este proceso necesita un tiempo determinado, y se va a manifestar, dice, por la aparición de, lo llaman gérmenes o núcleos de la nueva fase.
Dice que este proceso es posible gracias a la difusión de átomos o moléculas que se van a ir agregando para formar los núcleos de la nueva fase. Formación de gotas de líquido, por decir un ejemplo, ¿no? El tamaño de estos núcleos va a ir aumentando con el tiempo y al final del proceso va a hacerse mucho más grande, ¿no? Existe, por decir un ejemplo, la condensación del vapor o la solidificación de un líquido, ¿no? Imagínense un hielito, ¿no? Entonces, si es de un mismo tipo, tal vez podríamos tener una fase homogénea, ¿no? La formación de monocristalitos en un líquido, los núcleos sólidos, los gérmenes, etcétera. Desde el punto de vista termodinámico, sí, un cambio en la entalpía va a estar asociado a la nucleación. Es decir, nosotros tenemos que ver si la entalpía tiene tal característica, entonces, dependiendo de eso, vamos a estar en una fase, o vamos a estar, si nosotros tenemos, por decir, un paso de átomos o moléculas de una fase a otra, ¿ok? Por ejemplo, de la fase líquida de los núcleos de sólido, esto va a corresponder a la variación de la entalpía libre. Pero si nosotros estamos en la creación de una interfaz entre los núcleos de una fase y la fase inicial, llamamos o está asociada a un campo de entalpía libre, pero la llamamos llamar sub S. Entonces, sub B, cuando hay un paso de átomos o moléculas de una fase a otra. Y cuando hay los núcleos de la nueva fase a la fase inicial, lo vamos a llamar delta sub S. Moléculas de una fase a otra. Ok, está vivo. Entonces, lo que vamos a tener en general es esta relación. La entalpía libre va a estar asociada a la suma de ambos. Andrés, se te escucha. Bueno, la energía libre, lo que vamos a hacer es vamos a trabajarla por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, por unidad de volumen, donde B va a ser el volumen de toda la nueva fase, y lo vamos a llamar esa unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a describir el modelo de Volmer para la nucleación. Vamos a empezar a trabajarlo, pero ya en función de sus volúmenes y de sus variaciones de temperatura, etcétera, etcétera. Nosotros, por decir, aquí tenemos una nucleación heterogénea. ¿Cuáles son los elementos que podrían darse para una nucleación heterogénea, Andrés, para que regreses a tierra? Es decir, en el anterior caso teníamos unas circunferencias perfectas, ¿no? Teníamos unas circunferencias perfectas, era una nucleación homogénea. Pero ahorita yo te estoy presentando una nucleación heterogénea. Yeah. Hay elementos como temperatura, van a intervenir. Y hay diferentes puntos de la temperatura que tenemos que la temperatura de nucleación, la temperatura media, hay diferentes tipos de temperatura que podemos tomar ahí en cuenta. También nosotros, aquí va a aparecer dentro de un momento, esto que se da en las superficies líquidas, y se me ha ido el nombre, que se da en la superficie. Tensión superficial. Claro. También va a intervenir la tensión superficial.
hay diferentes elementos que tienen que, se discuten en esta parte. O sea, esta parte es más discusión matemática, pero a mí me parece interesante porque si nosotros vemos, la nucleación va a deberse a dos formas, ¿no? Y estas dos formas, de alguna manera, lo que van a hacer es, van a estar asociadas a la entalpía libre. Entonces, si nosotros vemos una transición de líquido a sólido, es decir, una cristalización, entonces, este elemento va a ingresar la tensión superficial, Como decíamos, era por unidad de volumen, acá está el volumen, ¿no? Entonces, lo que se comporte o cómo sea la entalpía libre para este elemento, entonces, lo vamos a multiplicar por unidad de volumen, ¿perdón? Claro, claro. No, sí, estoy viendo. Está bonito. Está reemplazando el volumen y el delta de G sub B, pues, ¿no? Tú acabas de mencionar algo importante porque dices que es con respecto a una esferita. Claro, está tomando ahí el volumen de la esferita, 4 pi tercios de RQ. Y este es el volumen, ¿no? Y entonces, aquí cómo se comporte, lo va a multiplicar por el volumen. Y aquí en el otro elemento, que es de una molécula a otra, entonces, aquí tiene que ver con la tensión superficial. Entonces, aquí es súper importante porque, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a comportar este elemento? Aquí sería el kit del asunto, porque el otro es radios, tensión, que son valores, pero aquí nosotros nos vamos a centrar en este elemento de unidad de volumen de la entalpía, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la discusión rica, ¿no? Si nosotros consideramos si esta variación, ¿cómo es? Es el volumen, ¿no? En volumen, ¿no? De la entalpía libre, si este de aquí es positivo, significa que esta temperatura va a ser mayor a la temperatura de transición. Un ejemplo, por decir, a la temperatura de solidificación, ¿no? Va a ser, si es mayor a la temperatura de solidificación, lo que va a suceder es, utilizando el principio de Gibbs-Duhem que menciona el profesor, esta nueva fase no va a ser estable, dado que la tensión superficial, en este caso, va a ser positiva. Los núcleos de la nueva fase no son estables, no van a tender a crecer. O sea, ahí tendríamos que ver un ejemplo de la cocina, no sé. Ahí que alguno de nuestros compañeros cocina, nos podría ayudar con eso. O sea, se supone que si mi temperatura es mayor a la temperatura de transición, ya no vamos a tener un buen comportamiento. Pero sí, la temperatura es menor a la temperatura de transición, este elemento de energía libre por unidad de volumen va a ser negativo, ¿ok? Dentro de la fórmula. Y entonces el sólido en el caso de solidificación va a ser estable. Y entonces lo que va a hacer es que el valor de R o de la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0. Y entonces se va a tener una fase estable, se dice, ya que la formación se va a reducir a la entalpía del material. Nosotros reconocemos entonces a este elemento, el H, ¿no? Va a ser la entalpía y el S, la entropía, solamente para hacerles recordar, ¿no? Entonces, esta variación por volumen de la energía libre de Gibbs está asociada con la entalpía y con la entropía del sistema.
y también va a depender de la temperatura de solidificación, del calor latente, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros la entalpía lo podemos describir como el calor latente, la variación del calor específico, me parece. Marisela, ¿Sí? una preguntita. Acá tú tienes uno G minúscula y en el otro era G mayúscula. Claro. G mayúscula es de Gibbs. ¿Y esta G minúscula también es de Gibbs? Sí, pero por unidad de volumen. Una densidad de Higgs, claro. Ya. Y él lo definió como unidad de volumen de entalpía, así lo definió. Acá está, por unidad de volumen. Es decir, nosotros trabajamos con este pequeñito y después lo que hacemos es lo multiplicamos por el volumen de todo el sistema. Y entonces, la entropía nosotros conocemos la entropía como el negativo del calor latente de fusión, ¿no? A ver si vamos a trabajar con fusión. Y la entalpía, perdón, y la entropía como el calor latente y sobre la temperatura de solidificación. Así se distribuyen. Entonces, nosotros podemos reescribir estas ecuaciones, en general vamos a escribirlas de esta manera. Donde Cp es el calor específico entre las fases líquidas y las sólidas, ¿no? Entonces, si yo tengo estos elementos, los voy a reemplazar nada más. Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente, no se ve. Me va a quedar, vamos a decir la suma de todos estos elementos. Ahora, aquí yo he colocado la variación de la temperatura, como un delta, si lo escribo, este delta de T es la temperatura de solidificación menos T. ¿Ok? Y esta, bueno, va a ser una medida del grado de sobreenfriamiento del líquido. Entonces, podemos reescribir esta ecuación si el calor específico, la variación del calor específico lo considero 0, realmente lo puedo escribir ahora de esta manera. Y bueno, y dice que esta aproximación está justificada para para los metales, pero por decir para los polímeros, es decir, para los plásticos, no se puede utilizar. O sea, en realidad, yo por decir que utilizo aceros, pero, bueno, el acero tiene más elementos, porque tiene no solo hierro, carbono, tiene sulfuro, fosfatos, etcétera. Tiene varios elementos, pero si fuera un solo metal, por decirlo, lo podría utilizar. Por lo menos para instancias homogéneas, ¿no? Pero, por lo menos es la primera aproximación. No se utiliza, por decir, para polímeros. En polímeros tienen las temperaturas vítrea, por decir, ¿no? Esa temperatura gomosa, pues, ¿no? Donde pierde sus características, algunas características mecánicas. Bueno, entonces... En el polímero hay, pues, el concepto de rheología. Hay una viscosidad, todas esas cosas. Sí. Y ahí hay unas temperaturas que se tienen que tomar en cuenta en diferentes momentos, sí. Pero el texto aquí dice que esta aproximación se podría utilizar solamente para metales, ¿no? Claro. Bueno, dice que la ecuación 220, que es la que estamos trabajando, esta ecuación 220 realmente la podríamos escribir, pero ahora considerando esta variación del calor específico, ahora constante.
Si la consideramos constante, podríamos obtener esta relación. No, perdón, aquí está, ¿no? Bueno, si la consideramos constante, entonces resolvemos esta ecuación y entonces podríamos, recordando la ecuación 216, podríamos reescribir la ecuación de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta de acá, ya, acuérdate, Andrés, esta sí es la energía libre de Gibbs, ¿no? La anterior, esta pequeñita, era la energía de Gibbs, pero por volumen. Claro, porque acá todos estos términos que están acá es por unidad de volumen. Esta es capacidad calorífica por unidad de volumen. Todos son por unidad de volumen. Por unidad de volumen, claro. Por eso estos elementos están por unidad de volumen. Ok. Entonces, cuando nosotros, bueno, tenemos esta ecuación, ¿no? Ahora vamos a hablar del radio crítico. Vamos a empezar a trabajar ya con valores con respecto al radio crítico. Va a tener un máximo, dice, cuando el R va a ser igual al R asterisco. El R asterisco es el radio crítico. Ese es el máximo. Dice, para la formación de núcleos de tamaño creciente, da como resultado la estabilización de la fase sólida. Y ya que la variación de energía libre de Gibbs disminuye e incluso se va a volver negativo. Este radio asterisco se denomina radio crítico. No corresponde a un fenómeno crítico, no. Es decir, una transición de fase de segundo orden que ya lo definió el profesor el día de hoy, ¿no? Entonces, este vendría a ser el radio crítico. Y si nosotros reemplazamos el radio crítico dentro de nuestra ecuación, vamos a obtener esta forma. Bueno, y ahí está el gráfico. Esta es la nucleación de cristalitos. Pero esta nucleación de cristalitos va a ser en función al radio, ¿no? Al radio, a la variación de temperatura, al volumen de entalpía y a la diferencia de la entalpía libre de Gibbs, ¿no? Me dicen que en ese gráfico es la nucleación de cristalitos, pero la variación de, acá debería ser en pequeño, la variación de energía libre por volumen, ¿no? Frente a una temperatura, frente dice a temperatura, ¿no? Esta es la energía frente a la temperatura. Ajá. Y esta es la variación ya de la energía libre. Esta es en volumen y esta es la energía libre en general, la variación de la energía libre, de la entalpía libre de formación del núcleo en función del radio. Bueno. Okay. Ahí sí viene un poquito más de matemática. Bueno, vamos a suponer que tenemos un montón de, tenemos n núcleos mezclados con n sub 0, o sea, nr núcleos, mezclados con n sub 0 átomos. Entonces, lo que vamos a tener es esta relación de aquí y la variación de la energía libre y la variación de la entalpía libre, perdón, de la entalpía libre, va a estar asociada al número de núcleos.
Entonces podríamos escribirla de esta manera. Acuérdense, delta de G es del Gn y Sn, ¿no? Entonces, o también la podríamos escribir de esta manera. Ahora, lo que se puede hacer es sacarle la derivada parcial, ¿no? Sacarle la derivada parcial, ¿para qué? ¿No? Para hallar yo me imagino que este de aquí, lo que podemos hacer es hacerle sacarle la derivada para sacarle los máximos, ¿no? Máximos o mínimos. Ajá, los máximos o mínimos, ¿no? Y entonces, para hacer esa operación, lo que hacemos es igualamos a 0. Claro. Ajá, y entonces, con ese elemento, ¿ok? Podríamos obtener esta relación. A ver, vamos a conversar un poquito de esa gráfica. Este de aquí, esta es una nucleación heterogénea. Hace un rato la habíamos puesto de otra manera, pero tenemos en la parte de abajo tenemos pues la parte líquida y tenemos el sólido, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va formando el nuevo sólido con este nuevo radio, con este radio, y teniendo en cuenta la tensión superficial? Me ponen ahí en el texto, dice que si tomamos el caso, por decir, del níquel, con una temperatura, dice, con una temperatura de 1775. Espérese que ya me... Pero hay que ver si es la temperatura de melting. Está en líquido. ¿Seguro? Sí, en temperatura de melting, porque es en M, 1725 Kelvin. Utilizando el cálculo numérico, dice, muestra que con un metal líquido y un sobreenfriamiento de 10 Kelvin nada más, la concentración de núcleos va a ser mucho menor que 1, dice. La nucleación, el proceso, en la nucleación, el proceso no puede iniciarse con estas condiciones. O sea, cuando hay una temperatura de sobreenfriamiento muy pequeña. Dice, en el caso de un metal, cuando el TM, ¿no? El T-melting, es generalmente alto, el sobreenfriamiento también tiene que ser superior, tiene que ser alto, es decir, en este caso me dicen 350 Kelvin para el caso del níquel. Si yo tengo una temperatura melting de 1725, la variación de su temperatura tiene que ser también alta, dice. Dice, desde un punto de vista experimental. Pero bueno, realísticamente no se puede llegar a ese punto porque dicen que no existen los sobreenfriamientos a esa amplitud. Dice, de hecho, la nucleación se inicia con un sobreenfriamiento menor de algunos grados, porque las impurezas presentes en la fase líquida, incluso, dice, en las de baja concentración, van a inducir la nucleación. Por eso, en este caso, se denomina a este tipo de procesos nucleación heterogénea. Muy bien. Bueno, en este caso, yo tengo aquí el 224 y ahora, a ver, nosotros en la ecuación 224, recordando nada más, teníamos el radio crítico y la energía libre, ¿no? Entonces, con esta ecuación, nosotros recordamos que esta variación de la energía libre va a depender de la tensión superficial, del calor latente, de la temperatura y de la variación de
temperatura, ¿no? Del sobreenfriamiento. Si nosotros lo escribimos de esta manera, dice, colocando una función, lo que vamos a, o sea, en este caso, esta función, estamos incorporando esta función f de teta, en realidad dice que si nosotros incorporamos, por decir, un factor geométrico menor que 1, la barrera de nucleación se va a reducir, lo que resulta un aumento del número de núcleos no formados. Y empieza a jugar con ángulos, ¿no? Con el ángulo de 180, con el ángulo de 30 grados. Empieza a jugar para demostrar que este elemento de aquí, a la hora de colocarlo, lo que va a hacer es que va a reducir, dice, esta barrera, ¿no? Y existen, dice, muy pocas situaciones ideales, como las que hace un rato se han descrito, como el caso del sólido cristalino, el homogéneo, el ideal, ¿no? Que formado a partir de un líquido, que puede ser binario, termine en un sistema monocristalino. O sea, a llegar a un cristal perfecto es una situación ideal. En general, siempre tenemos sistemas policristalinos, ¿no? Formado por una cantidad enorme de pequeños cristales o granos unidos entre sí. Por eso, ahí siempre hay que tener en cuenta el límite de grano, que es súper importante, ¿no? Los límites de grano lo que van a hacer es que van a establecer enlaces entre los cristales. Nosotros en mecánica, ¿no? Para hacer caracterización mecánica y aumentar las caracterizaciones mecánicas, lo que se trabaja mucho es con respecto al límite de grano o las vacancias también, porque estos elementos lo que van a hacer es aumentar en algunos casos algunas propiedades mecánicas que nosotros queremos levantar. Entonces, lo que se busca en este caso es trabajar este tipo de estructura, ¿no? La estructura límite de grano es mucho menos denso y favorece, lo que va a favorecer es a la difusión, también a la disolución y a la unión de átomos de impureza cuyas concentraciones pueden ser localmente importantes. Las propiedades de un metal en particular, las propiedades mecánicas, son una función importante de la estructura policristalina y, por tanto, la densidad de los límites de grano, los microcristales de metales, las aleaciones, otro ejemplo, los metaloides, se pueden cultivar para aplicaciones específicas. Por decir, las turbinas tienen unas paletitas, esas paletitas las llaman los álabes. Entonces, tienen que tener cierta dureza o cierto comportamiento a la tracción. Entonces, se trabajan con estos límites de grano, ¿no? Con estos límites de grano que es súper importante aprender y conocer un poco. En realidad, yo estaba revisando el material y seguimos con muchas fórmulas, entonces he tratado de hacerlo de otra manera. O sea, si me van a disculpar, la parte matemática la voy a dejar un poco de lado y voy a hablar más bien de la parte fenomenológica. Perfecto. Cuando en la sesión pasada hablábamos de la necesidad de incluir límites de grano, es decir, que se le coloquen ciertos elementos a cierto tipo de materiales. En realidad, cuando uno hace un estudio de mecánica, ¿no? Hace un estudio de materiales específico, realmente les podría enseñar una vasta bibliografía, que es la que revisamos para el proyecto, con respecto a inclusiones de circonio, a tratamientos de temple, a tratamientos de sobreenfriamiento, es decir,
distintos procesos que se trabajan. ¿Para qué? Para que aumentar el tamaño medio de las partículas, etcétera, pero también para que el límite elástico o la resistencia a la tracción sea mejorada. Es dependiendo de lo que estemos utilizando. A veces necesitamos que la resistencia a la tracción sea mucho mayor, o en algunos casos que la dureza se vea incrementada. Depende de lo que necesitemos. En realidad, en el proyecto nosotros necesitamos que las dislocaciones, las reducciones, encontrar el método preciso de difusión, es decir, de paso de materiales. ¿Para qué? Para encontrar unas propiedades mecánicas óptimas, pero específicamente en el acero. Entonces, si nosotros revisamos la bibliografía, en realidad, en propiedades mecánicas, se utiliza este tipo de procesos como dislocamientos, como inserción, diferentes métodos para mejorar las propiedades mecánicas. Sobre todo estamos hablando de metales. Entonces, por eso es el estudio y por eso me interesó tanto este tema. Bueno, el día de hoy sí me toca hablar de la nucleación. Nosotros sabemos que la formación de núcleos, particularmente aquellos que alcanzan un tamaño crítico, en la etapa previa o la transición de fase, es independiente de si la solidificación se fue del sólido, del líquido al sólido, o del sólido al líquido. Es dependiente de todo este proceso, ¿no? En realidad, nosotros podemos hablar de la fusión, tal vez, de un sólido, cuando pasa de un lugar que está muy denso a un lugar donde está muy ubicado como, mucha gente, por decir, como ahorita en la manifestación, a un lugar donde están todos separados. En realidad se utilizan muchos métodos para darse esta nucleación, que es súper importante, manejar algunos elementos, como la tasa o el gradiente de temperatura a la hora de calentar, o el temple de un elemento, ¿no? O el sobreenfriamiento. Es decir, todos estos procesos tienen que ser muy bien estudiados, y son muy bien estudiados. ¿Para qué? Para que nos den un material específico y, en nuestro caso, unas propiedades mecánicas óptimas. Por eso es muy importante hablar de la tasa de nucleación. I vendría a estar dado, lo vamos a llamar velocidad o tasa de nucleación, y lo vamos a estar conversando durante... Yo he preparado bien rápida mi exposición. En realidad es una razón, ¿no? Una razón de n en el tiempo, porque no suena mucho como derivada, pero sí es un delta, pues, ¿no? Delta de n en delta de t, ¿no? Sí, o sea, número de núcleos. El n de t, claro, es el número de núcleos formados en un tiempo, claro, en un tiempo determinado. Para saber, ¿no? Para determinar esta tasa de nucleación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esta U echadita, que es la frecuencia de colisión. Es decir, nosotros decíamos que se aumenta la temperatura, eso significa que va a aumentar la energía cinética, la velocidad, el ratio de movimiento, y entonces por consiguiente va a haber una colisión de átomos o de moléculas con núcleos críticos. Bueno, y N asterisco vendría a ser el número de núcleos con el radio crítico, que es el que nosotros vamos a conversar. También lo vimos en la ecuación 228, pero no lo vamos a volver a ver estas fórmulas de aquí.
Entonces, N asterisco, como les decía, es el número de núcleos de tamaño crítico. NDS es el número de átomos o moléculas en la superficie del núcleo, ¿ok? Yo acá tengo mis notas, ¿verdad? Entonces, esta velocidad o este ratio, como dice el profesor, expresa los núcleos críticos que se van a ir transformando y que van a crecer mediante tal vez la adición de partículas. Desde la fase inicial, ¿no? Van a ir formándose núcleos, pero ya núcleos más estables. ¿Cómo es esto? Realmente, nosotros cuando vemos la frecuencia de colisiones, etcétera, etcétera, siempre vamos a tener en cuenta esta barrera de potencial. Esta barrera de potencial que hemos estado conversando con antelación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la energía que necesita nuestra partícula para pasar de un elemento a otro, ¿no? De un punto a otro? Eso lo estuvimos conversando ya en la ecuación 2.8. La probabilidad de que vamos a decir, esta partícula pueda cruzar esta barrera. Es la energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces, en este caso va a estar involucrada en nuestra ecuación, en esta razón, en esta velocidad. También la frecuencia va a estar involucrada. Entonces nosotros podemos escribir, nosotros tenemos esta es la probabilidad de salto, ¿no? De encontrarse en esta situación. Entonces, la frecuencia está relacionada con esta energía y con la constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces, ahí hay una relación. Entonces, en general, nosotros podríamos... ¡Aló! No, estoy en la clase del doctorado. A las 7 por ahí, llámame, ¿ya? Ya. Ahora es una persona ocupada. Sí, me llaman cada rato. Bueno, cuando nosotros vemos el proceso de nucleación, en realidad lo podríamos describir de esta manera, ¿no? Otra vez, nuevamente, vamos a decir que esta es la frecuencia, ¿no? De colisión. Esta es el número de átomos en la fase inicial, y esto de aquí ya vendría a ser la relación de, vamos a decir, este es de los radios críticos y este es de la temperatura, perdón, del sistema inicial. En general, esos dos términos varían realmente en función de la temperatura. Cuando estaba revisando disculpen, el primero de estos va a variar, este de aquí va a aumentar si la temperatura desciende. Este de aquí, ¿por qué va a aumentar si la temperatura desciende? Porque nosotros recordemos que esta es la forma que habíamos visto ya secciones atrás. Y en el otro caso, en el último caso, no va a variar porque esta expresión dice no varía con la temperatura. El segundo término exponencial va a disminuir. ¿Qué es lo que quiere decir? La velocidad va a ir variando en función de la temperatura, pero va a ir variando de esta manera. O sea, si nosotros unimos estas dos expresiones, en función de la temperatura que aumente o disminuya, entonces nosotros lo que vamos a tener es un máximo. Es decir, esa tasa de nucleación y que hemos dicho a velocidad va a ser el producto de estas dos funciones exponenciales.
no van a variar en la misma dirección con la temperatura, por eso lo que nos va a dar es un gran máximo, ¿no? Y este máximo nosotros tendríamos que tenerlo en cuenta para, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a tener una velocidad de crecimiento en una temperatura determinada. Eso es lo que más nos interesa, ya sea cualquier material, ¿no? Entonces, para cierta temperatura, lo que vamos a tener es una tasa de crecimiento máxima. Eso es lo ideal, lo que vamos a ir buscando a través del capítulo 2.4 y 2.5, vamos a ir buscando este punto máximo. Dependiendo de qué elemento tengamos, qué tipo de proceso tenga, nosotros lo que vamos a buscar es a qué temperatura llega esta velocidad a darse el máximo, ¿no? Entonces, si un por decir, un líquido se va a enfriar muy rápidamente, tal vez pueda alcanzar esta región de temperatura más allá de la velocidad máxima, o sea, también hay otros procesos. Es lo que nosotros queremos decir, no solamente hay nucleación, sino esta nucleación viene también llevada de la mano del, vamos a decir, de las transformaciones de fase. Nosotros conocemos, por decir que el hierro, conversábamos sesiones pasadas, que el hierro tiene polimorfismo. Significa que a cierta temperatura tiene un BCC, ¿no? A cierta temperatura tiene un FCC y otra vez un BCC, o sea, cuerpo centrado en las caras o cuerpo centrado, o ¿no? ¿no? Es si el sistema está dentro o está en las caras, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a cierta temperatura tiene diferentes tipos de hierro, ¿no? Es delta, gamma, alfa, etcétera. Entonces, no solamente depende de la temperatura, sino más adelante vamos a ver que va a depender del tiempo. Dependiendo del tiempo, podemos obtener hierro alfa, ¿no? El hierro alfa o el BCC o el FCC, por decir, podemos tener un BCC a pasar a los 912, simplemente con el tiempo o la gradiente de tiempo. Es súper interesante este tema, ¿no? Cuando estaba revisando el tema, yo decía, ¿cómo hago que Andrés no se quede dormido en este tema, ¿no? Entonces, habla. Ya, te quería preguntar algo, Marisela, tú que eres un experto en acero. ¿Podías pasar la anterior? Ya. Las temperaturas que tú muestras ahí, no, en la gráfica del hierro. Sí. Ya. Dime, esto que dices acá es, por ejemplo, de 1539 a 94. ¿Todo se hace con enfriamiento rápido? Mira, yo te digo, la idea es pasar de estado sólido a estado líquido, irlo aumentando, ¿no? O sea, con un horno, yo te digo a manera personal, nunca lo he hecho al revés, de un sobreenfriamiento, sino lo he hecho con un calentamiento. O sea, se hace aumentándole la temperatura. Ahora, depende vamos a decir, no sé cómo llamarlo, pero cómo lo vas calentando el horno. Si lo vas calentando 3 grados por minuto, va a tener una gran diferencia si lo calientas a 5 grados por minuto, la rampa de temperatura, esa es la palabra. Vas a obtener un distinto elemento. Entonces, también es importante el tiempo de cocción. O sea, si lo calientas muy rápido, tal vez no vas a tener un FCC. A eso iba. Ya. Sí.
tú lo que te refieres es al revés, o sea, al un enfriamiento. Digamos que estés hierro líquido, ¿no es cierto? Ya está en 1539, ya, que es líquido, ¿no es cierto? Y ahí lo enfrías bruscamente, digamos, hasta 1394 y vas a tener un hierro delta. Si lo enfría más, hasta 912, un gamma. ¿Así es? Así es, o sea, yo te digo, en teoría tiene que ser así. Yo te digo, en mi caso he hecho calentamiento, nunca he hecho enfriamiento. Pero en teoría creo que sí. Ahora, me imagino que es de la misma manera, no puedes hacerlo tan bruscamente, ¿no? También tienes que tener un tiempo. Por eso la gente lo que hace es el forjado de una gran temperatura, lo enfría en agua, ¿no? Y a partir de ahí lo trabaja. Esa es una forma. Después ya le ponen otros implementos, como que lo bañan me parece, con cromo, ¿no? Para hacer para que no se oxide, etcétera. Pero bueno, eso es lo que yo te podría decir en base a mi experiencia. Entonces, al aumentar la temperatura en una rampa de vida, que ahora lo vamos a ver en el 2.5, es súper importante saber en esa rampa cómo puedes llegar, rampa de tiempo por grado de temperatura, ¿no? Puedes llegar muy rápidamente a estos cambios de sistemas cristalinos. Entonces, el texto nos habla también de este modelo de reacciones bimoleculares. Este modelo es de 1926. A mí me pareció súper interesante. Aquí yo después les voy a dar la diapositiva. Acá también hay un video con respecto a este tema, pero es de química y pasa de 10 minutos. Pero me pareció súper interesante en este video de qué quiere decir esto de la energía libre de Gibbs, ¿no? Significa que si yo tengo aquí un elemento y yo lo quiero pasar al otro, a este lado, ¿no? Quiero pasarlo hacia el otro lado, tengo que entregarle energía. Entonces, le voy a tener que entregar bastante energía para que se active y entonces pueda llegar a este producto deseado. Este dibujo me pareció genial, ¿no? O sea, hay una energía de activación y también hay un efecto catalizador que hace que este producto pase y pueda pasar, ¿no? Por esa energía potencial, ¿no? Una energía libre para pasar de un punto a otro. Resulta que en general, hace un ratito habíamos hablado de esta ecuación de la velocidad de movimiento que va a depender, la velocidad de nucleación, perdón, que va a depender de la temperatura, pero también va a depender de la oxidación o de la reducción. El primer elemento va a depender de la oxidación del elemento o de la reducción. Cuando hablamos de oxidación y reducción, yo siempre les hablo a mis alumnos de, por decir, ¿no? Yo tengo oxidación, entonces lo que voy a tener es, no sé, pues, yo vivo en San Miguel y tengo mis ventanas que son de metal, ¿no? Entonces, cerca a San Miguel llega el agua del mar, ¿no? Cercana al mar, y entonces con el hierro en realidad no es hierro puro, pero imagínense que sea hierro, lo que se va a hacer es se va a oxidar, es decir, va a entrar moléculas de agua y lo que va a hacer es, ese hierro se va a convertir en herrumbre, ¿no? Entonces, eso es oxidación, ¿no? Entonces, en realidad, cada elemento va a depender de vamos a decir, la combinación que obtenga, ¿no? Entonces, súper interesante que este modelo ha sido entregado, esta fórmula ha sido trabajada todavía en 1926. Y cuando empieza a explicar el texto, sale de la parte metálica y se va a explicar sobre la parte de
polímeros, porque este texto habla de materiales en general, no solamente de nucleación de metales, sino también habla de nucleación de polímeros. Y entonces ahí, disculpen que lo lleve a mi clase, pero en ese tema, ya lo cerré, en ese tema, disculpen, por decir en nucleación, ¿no? En la nucleación de polímeros. Cuando hablamos de la nucleación de polímeros, primero tenemos que saber qué cosa es un polímero, ¿no? Y un polímero es varios meros. En general, todos estos monómeros lo que van a hacer es, se van a ir agrupando y lo que van a hacer son como tejidos. Y lo que nosotros hacemos normalmente es los plásticos que tenemos en la casa, no sé, pues, ¿no? Es un plástico, lo que hacemos es los calentamos, ¿no? Para transformarlos en otros elementos. En general, nosotros utilizamos cierto tipo de polímeros. En general los utilizamos porque son baratos, etcétera, son aislantes, son impermeables, son algunos su quemado es muy contaminante, no todos, ¿no? Y son altamente dúctiles. En general, los polímeros son, nosotros sabemos que son amorfos, pero no es cierto. O sea, nosotros observamos que en esta gráfica, antes de una temperatura vítrea, tenemos, así llamada, pueden ser cristalinos, antes de la temperatura vítrea. Pasada la temperatura vítrea ya son blandos, flexibles, como nosotros los conocemos, y definitivamente ahí sí son amorfos. Antes pueden ser cristalinos, ¿no? Pero esa es una temperatura muy baja. Nosotros, si observamos un sistema, vemos por microscopio, vemos cómo se comporta un polímero, tendríamos una región amorfa y tal vez una región cristalina, ¿no? Eso es dependiendo a qué temperatura estamos hablando. Si estamos antes de la temperatura vítrea o después de la temperatura vítrea. Es decir, si ponemos un plástico, un polímero, lo ponemos en el freezer, se puede quebrar rápidamente, ¿no? Es decir, ese polímero está por debajo de su temperatura vítrea. Y aquí sí es necesario conversar sobre esto de aquí, este elemento de acá, es temperatura vítrea, y acá es la temperatura melting, ¿no? Es el estado fundido. Normalmente nosotros trabajamos con elementos que son, que están en el estado gomoso. Sobre estos cristalinos o sobre vidrios, el texto habla bastante, ¿no? El texto habla sobre la rapidez con la que se produce la nucleación en estos elementos. Bueno, otra cosa más es que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana los termoplásticos. Los utilizamos, en general, utilizamos el termoplástico, ¿por qué? Porque los podemos reutilizar, ¿no? Los termoestables, las resinas, en general los epoxis, no los utilizamos sino para no sé, pues para como goma, ¿no? Cola, ¿no? El ujo, estos son las gomas que son los elastómeros, ¿no? Que son, no sé, pues, voy a ponerle ejemplos, disculpen, de carro. No sé, pues los sistemas, hay sistemas de calefacción donde tiene unos sistemas con elastómeros. Bueno, regreso a mi presentación solamente para
para comentarles de qué estábamos hablando. En general, también el texto habla de la formación, habla de la rapidez con la que se forman los vidrios. Habla de esta rapidez en realidad también está dada por esta variación de la energía libre, por la frecuencia, por los radios críticos. En general, todo está dado por la misma relación, esta relación que habíamos visto hace un momento, ¿no? Nosotros podríamos decir que este es un cuerpo sólido que desde un elemento, el polímero, desde un elemento, un monómero, cómo se ha ido incrementando sus moléculas. En general, por decir, el texto habla de la nucleación de los vidrios. Discúlpeme, he saltado toda la parte matemática porque simplemente era colocarle la energía libre de Gibbs y la velocidad y la velocidad. En general, por decir, aquí habla de la nucleación en los vidrios, que este es el número de núcleos, ¿no? El número de núcleos, y este es en un tiempo determinado. Entonces, este es un tiempo inicial. No habla de a qué temperatura está siendo calentado o enfriado, no. Está hablando de su relación con respecto al tiempo. Y lo que dice es que lo que se busca es siempre encontrar este teta, vamos a decir, que es el tiempo de inducción extrapolado para un comportamiento, vamos a decir, lineal a largo plazo. O sea, ya llega un momento en que tenemos nuevamente un máximo y esta nucleación nosotros tenemos que encontrar para cierta temperatura y para cierto tiempo. Tenemos que encontrar cuál es ese máximo de formación de nucleación, ¿ok? Entonces, según esto, hay un comportamiento de este tipo, pero en realidad, casualmente lo que preguntaba hace un rato Andrés, ¿no? Si nosotros tenemos, esta es la transformación sólido-sólido del hierro. Acá tenemos todas las fases, la FCC, la BCC del hierro. Si nosotros observamos, se mueve abajo, quiero que se salga, dependiendo del tiempo, nosotros vamos a tener una transformación al 100%, al 99%, al 80% de nuestro sistema. ¿Qué sucede? Que si yo lo pongo a una temperatura, disculpen, voy a salir para poner la gráfica un poquito más arriba. Si yo lo caliento a 700 grados Celsius, ¿ok? A 700 grados Celsius, pero utilizo 10 a la menos 4 segundos, lo que voy a obtener es un FCC inestable, ¿no? Un cuerpo de cara centrada, ¿no? Lo voy a tener inestable. Pero de aquí lo voy a ir aumentando a través del tiempo, o sea, las rampas de tiempo son mucho más espaciadas. Lo que voy a obtener es que voy a tener un hierro estable, un cuerpo centrado, ¿no? Un cuerpo centrado, pero lo voy a tener a un casi 100%, 99, 100%, si para el calentamiento, para el enfriamiento, dependiendo de dónde vaya mi rampa, lo hago a 10 a la 1 o 10 a la 2 segundos. Es decir, esta relación entre tiempo y temperatura es súper importante. No solamente pensar en una temperatura máxima, sino también en un tiempo determinado. ¿Está bien, Andrés, por ahí? Estoy vivo, Silvia. Pero sí, mira lo importante que es que no podemos, si queremos tener algo estable, tiene que ser
ser con un tiempo determinado. Sí, acá lo que tú estás mostrando en la gráfica es que si lo calentamos, digamos, lento, ¿no es cierto? Lento, vamos a dar con una fase estable BCC, ¿correcto? Sí, Si lo exacto. lo hacemos más rápido, esa fase, digamos, va a ser compartida con otras, ¿no es cierto? Con otras, ¿no? Que son estas partes de acá. Y si lo hacemos recontra rápido, ya pues solamente, digamos, vamos a tener una parte ahí de 25% que va a ser de esta forma y el resto de otra forma, ¿no es cierto? Que a veces no son buenas, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Te estoy entendiendo bien? Perfecto. Es decir, si yo digo 10 a la menos 2 segundos, para 700 grados Celsius voy a tener 50% un BCC y un 50% FCC. Y uno estable y el otro inestable. Dependiendo de, tengo que unir este binomio, ¿no? Dime una cosa, el FC, ¿cuál es el que es vidrioso? El que, por ejemplo, el fierro fundido. ¿Cuál es? El hierro fundido. Ajá. Porque hay diferencia, porque uno, por ejemplo, puede doblarlo, ¿no es cierto? Es más tenaz, ¿no es cierto? Pero el fundido es bien duro. No se dilata muy rápido. Por ejemplo, los monobloc de los autos normales es fierro fundido. ¿Por qué? Porque no se dilata. No se dilata mucho y es duro, pues. Por eso le dicen fierro fundido, pero cuando se cae, se parte rápido. Por eso te decía, ¿cuál de estos es? ¿Es FC o BCC? Ya, tú dices qué elemento es, pero primero, el hierro fundido tal cual así es como, o sea, en realidad los monobloc, porque ya te metes a hablar de carros y yo voy a hablarte de carros. Los monobloc en general no están hechos de hierro puro, porque sería muy pesado. En realidad tienen algo de aluminio, muy poco de aluminio, algo de cromo, algo de diferentes elementos. ¿Para qué? Para que esta fundición no te dé, pues, o sea, un auto antiguo era seguramente, no sé, no me consta, de bastante cantidad de hierro, pero esa cantidad ahora ha ido disminuyendo a través del tiempo. Necesita un poco de cobre, yo sé que la dilatación del cobre es muy rápida, pero en general se hace una mixtura para obtener un elemento que, como tú bien dices, tenga propiedades buenas de tracción o de fatiga, ¿no? Alta, vamos a decir, alta tendencia a la tracción y a la fatiga y menos dureza, ¿no? Menos dureza. Pero no es el hierro puro, no, es en realidad varios elementos ahí metidos. Lo que te preguntaba era por la distribución, porque BCC se supone que es en el centro y pones en los cubos, ¿no es cierto? En los aristas del cubo, y acá está en las caras, o sea, es otra distribución. Lo que yo te preguntaba es si, digamos, en forma macroscópica, tú puedes distinguir BCC del FCC, en forma macroscópica, digamos, ¿qué cualidad es distinta entre un BCC y un FCC? Eso es lo que te preguntaba. Así en forma, digamos... A ver, yo la verdad es que hierro puro no. Yo te diría con acero, o sea, hierro con carbono, que es lo que sí es lo que se utiliza, ¿no? Entonces, ahí sí sería la austenita o la perlita, que vendrían a ser casualmente para la zona eutectoide, ¿no? Para el lado, ¿te acuerdas del diagrama de fase? Para el lado, claro, para tu lado, ¿no, Paistra? En general, en este capítulo lo que tratan de decir es que la velocidad de la nucleación va a ser dependiente de la temperatura y del tiempo, ¿no? Entonces, ambos hay que tenerlos claros para hacer para tener esta creación de gérmenes, de núcleos, de manera clara.
Ahora, en la parte 5 se habla de las transformaciones de fase, pero ya de manera global. Lo que dice es que en la mayoría vamos a decir, de materiales, lo que va a ocurrir son fenómenos de difusión. Recuerden que el fenómeno de difusión es que, otra vez, ¿no? Tenemos la Plaza San Martín y tenemos nuestra casa, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer el proceso al revés, ¿no? Queremos ir a la Plaza San Martín. El proceso de difusión sería que los de la Plaza San Martín vengan, porque ahí están muy densos, y pasen a un sistema donde haya menos densidad, ¿no? Entonces, los procesos sucesivos, estos procesos de transformaciones de fase, son formación de gérmenes, ¿no? O crecimiento de núcleos, pero desde los sitios iniciales. Las nuevas fases, es decir, tenemos diferentes fases, estaba buscando diferentes imágenes, y de verdad que el crecimiento de cristales nosotros podemos verlos simplemente con un microscopio, un buen microscopio, ¿no? Este es, por decir, la formación de dendritas en un líquido, metal líquido. ¿Cómo se van formando, no? Las dendritas. Después, en el otro caso, está la nucleación de un polímero, cómo crece un polímero, y estas son las laminillas, pero estas son una mezcla eutéctica. Acuérdense que eutéctica podría ser plomo, estaño, no sé, la variación de dos metales, ¿no? El más conocido es, siempre les voy a hablar, es del acero, ¿no? En general, los núcleos de estas nuevas fases pueden darse, a ver, disculpen, la formación de dendritas, en este caso, en el 29A, en este de aquí, resulta un fenómeno, este fenómeno dicen que es puramente térmico. Durante este crecimiento, el núcleo cristalino libera su calor latente de la cristalización y tiende a aumentar su temperatura. Ahí se establece un gradiente de temperatura negativo frente a la superficie del cristal, dice, favoreciendo la difusión del calor. ¿Qué más? El 2.9, ¿ok? En el caso de este tipo de figuras, este es el diagrama de crecimiento de fases. En la primera podemos ver una nucleación rápida, inicial, de una fase con respecto a la fase inicial alfa, ¿no? En el siguiente caso, este de aquí es un volumen extendido, ¿no? Disculpen. La primera es una nucleación rápida. La siguiente es crecimiento de núcleos de la fase B. Y el siguiente, disculpen, es el volumen expandido. Estas gráficas, ¿no? Y las fórmulas, perdón, que nos hablan de la ecuación de Abrami, esta ecuación de Abrami, lo que habla es de esta fracción de volumen en el cual va a ir creciendo a través del tiempo, tal vez, pero va a depender de algunos elementos. Cuando nosotros hablamos de, aquí no he puesto la fórmula del alfa, pero puedo decir, sí, la velocidad, esta es la velocidad de crecimiento, es una función decreciente en el tiempo. Vamos a decir que el alfa va a ser menor que 4. Ahora les voy a decir alfa qué significa. Si la función f va a ir creciendo con el tiempo, alfa es mayor que 0, entonces mi n va a ser igual que 4. ¿A qué me refiero? A que existe no solamente, entonces, vamos a decir que hay que ver que no solamente es importante la temperatura, no solamente es importante el tiempo, sino también la forma como ha sido
trabajado el elemento y también cuál es su estructura inicial o qué es lo que vamos a obtener. Aquí les estoy mostrando esta gráfica. Este es mi tesis de maestría, en el cual yo recuerdo claramente que a la hora de pasarlo por el SACS, mi hematita que pasaba magnetita, ¿no? Hematita, magnetita, dependiendo de la temperatura, fue súper importante este tipo de estudios, ¿no? El radio iba a ir aumentando, tenía acá este rango de temperatura, ¿no? Aquí es el rango de temperatura, llegó hasta cierta temperatura, etcétera. Pero lo que es súper importante es que vamos a decir, el radio de la esfera, es el negrito, ¿no? El radio de la esfera, ¿cómo empezó a crecer a partir de este punto de 400 grados, ¿no? Entonces, el radio creció a esta temperatura de 400 grados. Después, otro elemento es que este de aquí ha podido crecer hasta casi cercano a los 9 nanómetros o 10 nanómetros, ¿no? Estuvo muy cercano a partir de esa temperatura de trabajo, ¿no? Bueno, con respecto a la intensidad y la temperatura, lo que demuestra, por decir, la dispersión, es que a cierta, vamos a decir, a cierta temperatura hay un cambio de fase. Esta es una gráfica tipo, es difracción de rayos X nada más, como difracción de rayos X, vamos a decir. Pero cómo hay un cambio de fase a una temperatura de 525 grados Celsius. Entonces, sí fue importante saber a cuál era vamos a decir, la rampa de temperatura a la hora de hacerle el cambio, ¿no? Y cómo nosotros podemos encontrar, cómo va a ir aumentando el radio, de la partícula, ¿no? El radio y el volumen a cierta temperatura. Entonces, nosotros podemos encontrar que no sé, pues este moradito, 280, este rojito, ¿cómo podemos encontrar el máximo volumen para un radio determinado a cierta temperatura? ¿Por qué? Porque se pueden encontrar diferentes geometrías, planas, cilíndricas, esféricas. Nosotros podemos controlarlo podemos hacer que sea controlado por una interfaz o controlado por difusión. Y lo que sucede es que dependiendo de la geometría y dependiendo del tipo de crecimiento, nosotros vamos a poder obtener colocando. O sea, nosotros sabemos que el crecimiento está controlado por una interfaz, por decir, y mi geometría es cilíndrica. Entonces, en mi fórmula le coloco el N2 en la fórmula respectiva. Y entonces, no puse la fórmula aquí, la coloco aquí y entonces voy a poder obtener la fracción de volumen que quiero, ¿no? Que quiero hallar. Entonces, vamos a decir, manejando el tipo de geometría, sabemos la geometría, el tipo de interfaz, que el crecimiento va a ser motivado por una interfaz o por difusión, nosotros podemos encontrar la fracción de volumen. Después, ya cerrando para que no se me duerma, en la última parte del texto hablan de por decir, la recristalización de este elemento, ¿no? Ahora, me parece que es un
Este de aquí es un vidrio, ¿no? Es un vidrio metálico. Dice, la fracción cristalizada de un vidrio metálico se determina a partir de las intensidades de la dispersión de Bragg. Entonces, nuevamente, la cristalización y el tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a comportar dependiendo de la rampa de temperatura también. Y la curva, esta curva va a depender va a corresponder a la ecuación de Abrami, esa ecuación que les había mostrado hace un momento, que va a depender de diferentes elementos y nosotros podemos decir, por decir, en este caso, tiene exponente 4, porque tiene un elemento, vamos a decir, característico. Me están llamando. Bueno, para este texto, yo la verdad es que he utilizado, para esta exposición, hay un libro muy bueno, que es Materiales para la Ingeniería 2. En general, este libro Ashby es muy bueno para lo que es materiales, ¿no? El que quiere iniciarse en estudio de materiales, este libro Ashby es bien conocido. Y bueno, y mis notas de TechSoup